Bien, pues siendo hoy 10 de junio, día de San Antonio de No, Padua, 13. 13 de junio, estaba pensando en el viernes, 13 de junio del 2022, día de San Antonio de Padua, continuamos con nuestro taller, nuestro ciclo sobre límites. Y ahora en un ámbito sumamente distinto a los que hemos venido viendo. Es la tercera sesión en la cual analizamos a fondo el problema de la ausencia de límites o del exceso de límites, es decir, de las dos formas mediante las cuales puede uno apartarse de la virtud, al no estar en el justo medio. He estado en contacto con muchísimos de ustedes en forma individual, en chats privados, y este tema que vamos a ver hoy, sin tener la seguridad de que lo vamos a agotar, porque es extraordinariamente importante no solamente entenderlo, no solamente saber de qué se trata, sino sobre todo tomar decisiones. ¿A qué me refiero? Para no perdernos de vista en el global, de dónde vamos y qué meta tenemos, estamos luchando por ser nuestras mejores versiones de cada uno de nosotros, particularmente en el ámbito, en esta ocasión, como ya tenemos un ciclo largo dedicado a la virtud de la caridad. Y a lo largo de las semanas últimas, como decía, he tenido contacto con muchos de ustedes, no menos de 20 personas, y cuando digo 20 personas, también me estoy refiriendo probablemente a 20 parejas, entonces un total de 40. Claro, son ustedes mucho más de 40, pero eh, es muy importante que se acabe por entender y por practicar lo que es la legítima defensa en multitud de situaciones que enfrentamos en la vida cotidiana y que en general las personas no saben enfrentar. Bien porque se someten y caen en un concepto falso, en un concepto inadecuado, de una falsa resignación, de una falsa obediencia, eh, porque así es el entorno en el cual se han venido desarrollando, o bien entran en una franca agresividad. De cualquiera de los dos extremos, evidentemente esta no es una solución. No es un acto de caridad el someterse y callar. No es un acto de caridad agredir a quien nos agrede. Entonces, ¿dónde está el justo medio? Bien, el justo medio en el concepto de caridad o amor bien entendido por uno mismo, aquí sí la psicología moderna, pero no la posmoderna, sino la moderna en el sentido de actual, y me refiero a una psicología que ha abandonado muchísimos de los mitos socioculturales de hace 200 o 100 o 30 años. ¿Y a qué concepto me refiero de modo específico? Me refiero a la asertividad, que va a ser la manera de aprender a fijar límites al marido abusivo, al marido alcohólico, a la esposa infiel, a la esposa casquivana, manipuladora e inconsistente, a los hijos rebeldes o a los hijos ninis. ¿Sí? En fin, la aplicación al concepto de asertividad es tremendamente amplia y aplica a multitud de cosas. Pero hay que entender muy bien, a fondo, lo que es realmente la asertividad. Hace 7 meses, en noviembre del 2021, di una introducción ligera al concepto de asertividad y muy probablemente muchos de los que hoy me acompañan no estuvieron en aquella introducción. Pero en esta ocasión, aprovechando materiales muy bien escritos, muy bien pensados, que ha desarrollado mi hijo Juan Bosco, a quien le doy el crédito porque es un trabajo que él hizo,
sobre la asertividad, pues vamos a aprovechar esa aportación que él hace a nuestra Escuela Mexicana de Psicología Realista y vamos a profundizar entonces en el concepto y en su práctica. Para ubicarnos en un marco práctico, cada uno de nosotros, sugiero que mentalmente, por el momento mentalmente, escojan a la persona con quien más dificultades tienen en la vida cotidiana. Piensen en ella. Marido, esposa, padres, hermanos, hijos, prójimos, quien sea o quienes sean los prójimos más difíciles de sobrellevar, con quienes tenemos más dificultades en la vida cotidiana, ya sea por todos los vicios extremosos a la derecha o todos los vicios extremosos a la izquierda. La derecha siempre se va a manejar como un exceso de, y la izquierda siempre se va a manejar como una ausencia de, hablando de la virtud de la asertividad. Aclaramos, ¿qué significa la palabra asertividad y cómo se escribe? La palabra asertividad viene del latín, de la lengua latina, acertum, acertum o acerto, y se escribe con S, cosa que muchas personas ignoran y la escriben con C. Y cuando yo les pregunto qué significa ser asertivo, me contestan un gravísimo error. Ser asertivo es estar en lo cierto. Pues no, no necesariamente una persona asertiva está en lo cierto, porque puede estar en lo no cierto o defendiendo una causa injusta, pero de modo asertivo. La asertividad es una virtud secundaria, pero en el orden práctico de la vida cotidiana es una virtud tan importante como el hecho de poder respirar o beber agua o comer. Es una situación que nos va a permitir, un magnífico hábito que nos va a permitir resolver, como lo dice la palabra, de modo autoafirmativo, infinidad de dificultades con las que nos topamos constantemente. ¿Qué significa la palabra acerto o acertum, derivada del latín, ya castellanizada como acerto y también como asertividad? Bueno, el acerto o el acertum es una proposición verbal o de lenguaje corporal o conceptual, es una postura que se asume de manera autoafirmativa. Algo así como, este soy yo, aquí me planto con mi opinión, no sostengo que mi opinión es la verdad absoluta, pero al menos es lo que yo alcanzo a captar. Y esa manera de captar la realidad en una persona asertiva es frecuentemente más correcta que en una persona no asertiva, porque la persona asertiva está dispuesta a escuchar también la opinión de su oponente o la opinión de su adversario o la opinión de la persona con la cual tiene dificultades en la vida cotidiana. Pero así como el asertivo se afirma ante el otro, el asertivo también permite y facilita que el otro se afirme. Y ambos, trabados en una relación asertiva, evitan la guerra, por un lado, por el extremo derecho, y evitan la sumisión o el silencio aparentemente resignado que tantos azotes causan. Sobre todo, y lo digo sin ambajes, cáncer. Una persona no asertiva que se traga sus tristezas, se traga sus opiniones, se traga sus puntos de vista, se traga sus amarguras, definitivamente es un candidato con altísima posibilidad de contraer cáncer en el órgano más débil de su cuerpo. Porque, y puede ser cualquiera, el órgano más débil en un varón de mi edad, pues es la próstata. Y últimamente las personas que tenemos el riesgo de morir
o de tener una vida muy dolorosa debido a esa enfermedad, pues puede ser propia de la edad, ¿sí? Pero si es antes de la edad, quiere decir que hay factores de orden psicológico que llevan a las personas, independientemente de su edad, a desarrollar cáncer, en el caso del varón, en ese órgano tan vulnerable, en esa glándula tan vulnerable, como es la próstata, y en la mujer generalmente los senos o la matriz. Por lo tanto, como una aportación a la salud psicobiológica o biopsíquica y aún social de todo el grupo y de todas las personas que posteriormente me escuchen, tengo el enorme gusto de dar para todos la primera lección, sencillísima, de lo que es la asertividad. Es muy sencillo ser asertivo. Fíjense, no te compliques la vida, sé asertivo. Y tenemos aquí 8 cosas para comenzar a ser asertivo. ¿Extrañas a alguien? Llámalo y búscalo. ¿Quieres reunirte con alguien? Invítalo. ¿Quieres que te entiendan? Explica. ¿Tienes una duda? Pregunta. ¿No te gusta algo? Recházalo y dilo. ¿Te gusta algo? Disfrútalo y hazlo saber. ¿Quieres algo? ¿Necesitas algo que tú no tienes? Pídelo, pídelo. ¿Amas a alguien? Díselo y hácelo sentir. En estas 8 expresiones podemos decir, y en otras muchísimas más que van a ir surgiendo, podemos decir que ser asertivo es así de simple. Y si me regreso, conozco en este grupo y en otros muchos grupos y en muchísimas personas que tienen nostalgia por alguien y no lo llaman. Se quieren reunir con él y no se atreven a decírselo. Muchos de ustedes, sobre todo más damas que varones, quieren o necesitan ser entendidas y no explican, no manifiestan, no hacen ver su punto de vista, no lo explican, se lo tragan. Algunas personas tienen dudas y prefieren quedarse con las dudas con tal de no ser tachadas de tontas o de ignorantes. Muchas personas tienen rechazo por alguien o por algo y es natural. No todos somos moneditas de oro, ¿no? Más bien nadie. Y no se atreven a manifestar ese rechazo, ese disgusto, esa alergia, por así decirlo, o esa repulsión que sienten frente a una persona en concreto o frente a sus acciones. No se atreven a manifestar lo que les gusta, no se atreven a pedirlo y no se atreven a hacérselo sentir al otro. ¿Por qué? Porque socioculturalmente, por desgracia, predomina en nuestro ambiente, en todos los niveles, el nivel más alto, el nivel más bajo, la clase media, los trabajadores, los empleados, los ejecutivos, las amas de casa, predomina la no asertividad, ya sea por exceso, por agresividad, en donde quiero reunirme, tengo una duda, no me gusta algo, etcétera, siguiendo las 8 expresiones que manifesté, y en vez de asumir una actitud asertiva, manifiestan un comportamiento agresivo, confundiendo la agresividad con la asertividad. Me decía el otro día una de ustedes, no voy a decir quién, pero el que le venga el saco, póngaselo. Le pregunté, ¿cómo está tu vida actualmente? Y me contestó, con mucha amargura. Fue la palabra que usó, con mucha amargura. ¿Por qué con mucha amargura? Pues porque mi esposo me hace la vida imposible.
¿Y tú cómo reaccionas ante esas cosas que hace tu esposo? Pues con mucha tristeza, con mucha furia, con mucha agresividad, a veces con resignación, pero acabo por estallar. Y esa persona puede no ser nada más la que me lo acaba de decir hace unas horas o hace unos días, sino cualquiera de nosotros que no sabe expresar sus necesidades psicológicas, sus afecciones psíquicas de manera no agresiva ni sumisa, sino asertiva. Vamos a continuar. Muchas personas, yo quisiera que aprovecharan ese taller antes de que se termine la oportunidad de aprender o de aplicarlo. ¿Por qué? Porque no hay remordimiento más fuerte que valorar las cosas una vez que ya se han ido, o una vez que no es posible decirlas, disfrutarlas, tenerlas o dejarlas. Porque también el asertivo sabe dejar, sabe alejarse, sabe romper relaciones tóxicas que no conducen más que, como lo dijo esa persona, a la amargura, a la tristeza, a la depresión y por lo tanto a comunicarla prácticamente a toda la familia. Desde luego, el error principal de esta persona que vive su vida con amargura es que le ha concedido a su marido alcohólico, le ha concedido de modo injusto, de modo torpe, de modo desinformado e inadecuado, le ha concedido el poder de hacerla vivir con amargura. Por lo tanto, yo invito a esa persona a que le quede el saco cuando otro me hace la vida amarga, cuando otro tiene el poder de deprimirme, desconcertarme, enfurecerme, estallar, sacarme de mis casillas. La persona asertiva, el primer paso que da es retirar ese poder. ¿Cómo puede retirar ese poder? Vamos a verlo de una manera más específica. Veamos. Para comenzar, hoy, al ratito, antes de medianoche, da un paso de manera autoafirmativa, evitando la agresión y la ofensa y el silencio sumiso. Ambas cosas. Es la virtud, esta virtud es la base práctica para obtener el respeto profundo a mi dignidad como persona. Porque si vives con amargura, pudiendo rechazar la amargura, estás dándole al otro argumentos para decir cosas tan espantosas como con esta tipa no se puede, con esta persona hablar es imposible, con esta persona ni a la esquina. Claro, porque esa persona no está buscando el justo medio entre la agresividad y la sumisión. Sería el primer paso. Pregúntense todos, ¿tiene alguien el poder de hacerme enojar? Quítaselo. ¿Tiene alguien el poder de hacerme sentir triste? Quítaselo. ¿Tiene alguien el poder de enfurecerme? Quítaselo. ¿Tiene alguien el poder, como esta persona a la que estoy aludiendo, de hacer que mi vida esté llena de amargura? Quítale ese poder. No esperes a que el otro cambie. No esperes a que el otro deje la copa, el exceso de cervezas o de licor o de lo que sea. No esperes que el otro se convierta. No esperes que el otro cambie. El asertivo da el primer paso. Yo me afirmo ante ti, marido alcohólico, como una persona que merece y necesita respeto y no te voy a permitir desde este momento que sigas haciendo de mi vida un callejón de nombre amargura. Sí, porque en algunas ciudades hay callejones que así se llaman, el callejón de la amargura.
Conozco uno en la ciudad de Guanajuato. Y la historia sería larga, pero así es como la que estoy contando. La asertividad te permite expresarte. Atención. E invito a que todos los que les venga el saco lo empiecen a hacer. La asertividad decidida te permite expresarte bajo cualquier circunstancia. A ver, primero, expresa tus necesidades. Probablemente el otro no quiera, no pueda o no sepa, o las tres cosas juntas, ni quiere, ni sabe, ni puede brindarte lo que necesitas. Y muchas por eso están como la zorrita aquella que llegó muerta de sed en algún lugar donde había un gran viñedo. La zorrita empezó a saltar para tratar de alcanzar un racimo de uvas y saciar su sed, y después de brincar 8 veces, la 9ª brincó menos, la 10ª mucho menos, y después se quedó quietecita y mirando las uvas dijo, bueno, al fin que ni las quería. Eso es justamente lo que muchas personas hacen. ¿Para qué le pido si no me lo va a dar? Si se lo he pedido desde hace 40 años y nunca me lo ha dado. Sí, pero el problema no es que no te lo haya dado. El problema es que estás sometida a la amargura que él te provoca porque tú le das el permiso. Quítale el permiso, quítale el poder. ¿Sí? Y entonces, en vez de decir, viendo las uvas que no lograste alcanzar, al fin que ni las quería, ¿qué hace la persona asertiva? Aunque este caballero, aunque este tirano, aunque este mal hombre o esta mala mujer no me quieran dar, no me sepan dar, no me puedan dar lo que necesito, eso no me lleva a decir, vaya, al fin que ni las quería. Al contrario, me lleva a decir, las necesito y las voy a seguir pidiendo porque tengo derecho a ellas, pero sin agredir, sin ofender, sin tampoco someterme y decir, bueno, al fin que ni lo quería. Entonces, el primer paso que vamos a dar, suceda lo que suceda y sea el otro como sea, es expresar nuestras propias necesidades. ¿Qué necesitas? Exprésalo. La otra noche hubo aquí en casa de ustedes una fiesta, unos invitados de mi esposa, y ella me dijo, bajo un ratito a recibirlos y ahorita subo. Y pasó 1 hora y no subió. Entonces, en vez de enojarme o en vez de someterme, le marqué a la extensión. La casa tiene extensiones de teléfono en diferentes habitaciones, es de 3 o 4 niveles, y le dije, necesito que ya te subas, te extraño, te necesito aquí conmigo. Ah, caray, se me fue el tiempo, no me había dado cuenta. Ahí voy, papito. Y sí, 5 minutos después subió, pero le expresé lo que necesitaba. ¿Sí? Y algunas personas que estaban con ella, obviamente, se dieron cuenta de mi llamada y les pareció rarísimo que una persona con más de 4 décadas de matrimonio todavía le esté diciendo a su esposa, sube conmigo, que te extraño, me haces falta. ¿Sí? Y ni siquiera me preguntó para qué. ¿Por qué? Porque no se trata de te extraño porque necesito que hagamos algo, sino simplemente reclamo tu presencia, porque necesito tu presencia. De modo no agresivo y de modo no sumiso. ¿Sí? Tus necesidades, expresa también tus deseos. No porque estos se vayan a cumplir, sino porque tienes derecho a expresar tus deseos. Otra cosa dificilísima, pero importantísima. Aprende a expresar tus sentimientos. No esperes expresar tus sentimientos en la medida en la que tú te imagines que el otro los va a escuchar o los va a comprender o se va a empatar con ellos. No, expresa tus sentimientos aunque sea probable
que el otro ni te pele, que el otro ni te escuche, o que incluso el otro se burle de tus sentimientos. ¿En dónde radica la virtud de la asertividad? En expresar tu alegría, expresar tu tristeza, tu miedo, tu ira, no dejarte llevar por la iracundia, pero sí expresar lo que te enoja o te molesta. Y expresar también algo de lo más difícil de expresar, sobre todo a los varones, que es la ternura. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a ser asertivos? Aparte de todo lo que ya había dicho, de expresar las necesidades, expresar los deseos, vamos a expresar los sentimientos, lo que sentimos. Es tremendamente saludable expresarlos. Y repito, justamente porque repitiendo es como aprendemos. Al expresar tus deseos, necesidades, sentimientos y una más, opiniones y creencias, de manera directa, honesta, no agresiva ni sumisa. Así rapidísimo, dicho todo en una sola expresión de voz, en un solo enunciado. La asertividad nos permite expresar bajo cualquier circunstancia nuestras propias necesidades, deseos, sentimientos, opiniones y creencias de modo directo, honesto y no agresivo ni sumiso. Tan, tan. Esa es la asertividad definida en términos normalmente prácticos y muy aplicables. ¿Qué va a suceder cuando no tienes el hábito de hacerlo? Bueno, pues no tienes el hábito de hacerlo simplemente porque no has hecho lo que acabo de decir que nos conviene hacer. Empieza a hacerlo y un día vas a poder decir lo siguiente. Como yo aprendí a ser asertivo, dando el primer paso sin esperar a que el otro lo dé, la asertividad hace que los estímulos que me llegan sean exactamente aquellos que nos fueron enviados y hace que enviemos aquellos mensajes que en realidad queremos enviar y que logran proyectar nuestro respeto y retroproyectar el respeto de los demás. Una aclaración importantísima aquí. He escuchado y he leído infinidad de veces en las discusiones que suelen llegar a desarrollarse en el chat de varios, en diversas circunstancias y situaciones, he llegado a escuchar un error muy, muy grave del que quiero a todos hacerlos conscientes. ¿Cuál es ese error del que en infinidad de ocasiones no nos damos cuenta que estamos cometiendo? Pues ese error básicamente consiste en decir, respeta mi opinión como yo respeto la tuya. A ver, aquí vamos a profundizar. ¿Qué es lo que vamos a respetar en el otro? ¿Qué es lo que exigimos, pedimos y expresamos que el otro respete? No estamos hablando de respetar los deseos, los sentimientos y las opiniones mías o del otro. Estoy pidiendo y expresando y aún exigiendo que el otro respete mi persona. E igual, estoy respetando no la opinión, no el deseo, no el sentimiento con el cual puedo no coincidir en lo absoluto, estar en perfecto desacuerdo, pero de todas maneras la asertividad me exige el respeto a la persona, con indiferencia, sin tomar en cuenta que pueda estar rotundamente equivocado. Decía, lo mencioné alguna vez hace poco y hace mucho, y suelo repetirlo con frecuencia, un concepto importantísimo. ¿Cuál es ese concepto importantísimo? Lo expresa maravillosamente dos filósofos. Uno, de mi admiración, por un motivo, y el otro también por mi admiración, por otro motivo. El primero de ellos fue Jean-Marie Arouet, más conocido como Voltaire.
el masón más perseguidor de la iglesia en su época. Un poco antes de la Revolución Francesa, él causó, con su presencia agresiva en contra de la iglesia católica, un odio brutal. Y lo expresaba con una frase en francés que decía, écraser l'infâme, que significa hay que aplastar a la infame. Y la infame, según Voltaire, era la iglesia católica. Tuvo la gracia, que no me lo explico de otra manera, de que unas horas antes de morir lo visitara un amigo suyo, sacerdote jesuita, discutió con Voltaire, ateo, come curas, lleno de odio, y acabó diciéndole, está bien, creo que Cristo es nuestro Redentor y pido la conversión. Y se convirtió en los últimos minutos de su vida y expresó algo que le enseñó este cura, cuyo nombre no se conoce, nada más se sabe que lo visitó un sacerdote amigo de él. Y la expresión que dijo Voltaire, ya converso, fue, disiento de usted, disiento de ti, pero daría mi vida por defender tu derecho a disentir. Entonces, ¿qué es lo que se respeta? La persona, porque esa persona tiene derecho a disentir de mi opinión. Y yo también tengo ese derecho. Tengo derecho a disentir de tu opinión. Sin embargo, a lo que no tengo derecho, ni tú ni yo tenemos derecho, es a que cuando hay disenso, haya choque, haya ofensas, haya pelea, haya amargura, volviendo al caso que presenté hace unos minutos. No es necesario, porque si somos asertivos, estamos cerrándole el paso a la amargura, a la tristeza, al aislamiento, a la soledad, a la enfermedad, al cáncer. Estamos dando un paso maravilloso hacia la salud. Y ese respeto a la persona incluye 3 conceptos fundamentales que son adherentes e inseparables de la asertividad. El primero es la empatía. Es la capacidad de ponerme en los zapatos del otro y de pensar, bueno, pues él actúa así, él piensa así, él siente así, porque su desarrollo desde niño lo ha llevado a este modo particular de ser. Es el primer paso inherente a la empatía, inherente a la asertividad. Ser empático con esa persona. Disiento de ti, pero daría mi vida por defender tu derecho a disentir de mí. Es un concepto esencial. El primero, aplicándolo, la frase de Voltaire, es pues la empatía. El segundo es la compasión. La compasión. Qué difícil es, incluso lo digo por mí, lo confieso sin ambajes, con personajes como los más notables y de más rating en la política mundial y particularmente en la política de mi patria, de México, en donde el sentimiento que me brota con más naturalidad, con más espontaneidad, es el del desprecio. Incluso a veces siento odio, siento coraje, rabia e indignación. Pero si aplico el concepto de empatía y lo pongo en manos de Dios, aunque me cueste mucho trabajo, pido por él. Es esencial en el concepto de asertividad rogar por quienes nos persiguen. Además, no es la psicología moderna la que descubre este concepto. El primero que lo plantea, con todas sus letras, tal como yo lo estoy diciendo, pues es nada menos que Cristo. Cuando dice, rogad por quienes os persiguen. Pero sin el concepto de empatía, dentro del concepto de asertividad, nos sería imposible utilizar la segunda herramienta de la asertividad, y es la tolerancia al mal. Es otro concepto que hay que aclarar.
Imagínense qué horrible se oiría si cuando llega esa persona con la que tienes tantas dificultades y que en ese país suele llamarse mi suegra, le dices, bueno, suegra, pues te voy a tolerar, ¿sí? Te voy a tolerar el rato que estés aquí, te tolero. Sería muy ofensivo. No, la tolerancia es silenciosa, la tolerancia es humilde, la tolerancia es discreta. Y ojo, se tolera no a la persona, se tolera a lo malo de la persona. Se tolera el error, no a la persona misma. A la persona no la tolero, a la persona la respeto y la entiendo. Y puedo llegar a sentir compasión. ¿Sí? Cuando finalmente, después de muchas disquisiciones, uno se pone a pensar, ¿y cómo es que Vladimir Putin llegó al momento en el cual dijo, disparen, invadan? Pues hay que ponernos en sus zapatos, en sus condiciones. Y esto, tal vez en el ámbito de lo externo, de lo político, de lo social, de lo empresarial, no sea muy difícil. Lo difícil es aplicar la empatía con el marido alcohólico, con la mujer infiel, con el hijo rebelde. Pero si queremos realmente no vivir en el callejón de la amargura, entonces empatémonos con él, con su persona, manejemos tolerancia y finalmente compasión, que significa sufrir junto con él, compasión, que no es lo mismo que lástima, porque la lástima puede ofender, puede ser ofensiva, puede ser degradante de la dignidad del otro. En cambio, la compasión consiste en pensar y en sentir que muy probablemente lo que él hace o deja de hacer no es que no quiera hacerlo, es que muy probablemente no puede hacerlo, porque su trayectoria individual se lo impide. La trayectoria de su vida a los 10, a los 20, a los 40 o en la senectud le impiden ser como sería conveniente ser incluso para él mismo. Ahí es donde entra ese sentimiento de la asertividad, que es ser compasivo con quien yerra, ser compasivo con el vicioso, ser compasivo con el ofensivo. Porque finalmente, pues ¿dónde está la solución? Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dejarás la amargura. No porque tu marido ya no sea alcohólico, no porque tu marido mágicamente de pronto se haya vuelto una finísima persona. No, eso muy probablemente no va a suceder. Pero el cambio sí se dio en ti. Y al ser asertiva, eres compasiva, eres tolerante y eres empática. O mejor dicho, eres empática, eres tolerante y eres compasiva. Finalmente, el orden de estos tres datos, de estas tres virtudes secundarias a la asertividad, su orden, el orden en el que las planteemos y las vivamos, no altera el resultado, pero usa las tres. Sobre todo si te autonombras cristiana. A esa persona a la que me contó que vive en el callejón de la amargura, le pregunté, ¿y crees en Dios? Sí, sí, cómo no. ¿Eres católica? Sí, también. Oye, ¿vas a misa? Sí. ¿Y te confiesas del odio que sientes por tu esposo? No, pues sí. Pero entonces, ¿qué le falta a esa persona? La congruencia. La congruencia. Porque el ser asertivo nos hace congruentes con nuestras creencias, con nuestra esencia individual y nos hace triunfadores a pesar de las circunstancias amargas, difíciles o llenas de obstáculos. De nada te sirve ser católica, de nada te sirve ir a misa, de nada te sirve confesarte cada 8 días o arrepentirte de todas las ofensas que le has hecho a tu marido si no has resuelto el problema previamente. El problema no se resuelve allá,
en la iglesia. Acuérdense que dijo Cristo. Primero ve y reconcíliate con tu hermano y después vienes a traer la ofrenda al altar. Entonces, ¿qué es primero reconcíliate con tu hermano? Pues primero, sé empático con él, sé compasivo y sé tolerante. De este modo, vivimos la asertividad con absoluto respeto al otro, que además no se va a escapar del juicio final. Y si tú quieres ser mejor persona que él, te conviene y hasta cierto punto tienes la obligación de orar por él, de ofrendar tu vida por él, porque el amor así es. Es una ofrenda de uno mismo. Y aquí es donde viene el grado máximo de dificultad para aplicar y entender el concepto de asertividad. Y el grado máximo consiste en poder vivir las ventajas de la asertividad, pero sin caer en la injusticia. Qué difícil es entonces distinguir en una situación específica o concreta, poder decidir, me callo y lo ofrezco por compasión, por tolerancia o por empatía, o defiendo mis derechos. Me defiendo porque tengo derecho a ello. Qué difícil es mantenerse en la delgadísima línea de la virtud. Pero me atrevo a decir que hay muchísimo más personas que caen en los dos extremos que personas que realmente consideran cotidianamente las enormes ventajas de lo que acabo de decir. ¿Cuáles son las ventajas? Son ventajas verdaderas. A diferencia de las ventajas falsas de la persona no asertiva y sí agresiva. Por ejemplo, me decía el otro día un caballero con un lenguaje un tanto soez. Sí, yo digo muchas groserías. No dijo groserías, dijo una carne veracruzana. Pero, y yo sé que se oye mal, pero descansa mi animal. ¿Cuál animal? Le pregunté. Sí, el animal que soy yo. Después de decir una grosería, de dar una mentada de madre, de decirle maldiciones a esa persona, era su esposa. Me siento bien, porque ya exploté. ¿Sí? Y cuando menos del corazón o de cáncer, no me he de morir. Bueno, pues esa persona vive en un extremo que no le va a dar ninguna ventaja. Ninguna ventaja. Si somos realmente asertivos, distinguiendo cuándo voy a ser tolerante, empático y compasivo y cuándo voy a ser autodefensivo. Y si soy autodefensivo, sin ser agresivo ni sumiso, voy a tener varias ventajas maravillosas. Considerar yo mis propias necesidades y darles una jerarquía en mi vida. Voy a tener derecho a cambiar de opinión. Voy a tener derecho a expresar mis ideas y sentimientos. Y viene algo formidable en la siguiente línea. Aprenderé a decir no ante una petición sin sentirme culpable. ¿Cuántas veces, y lo he escuchado de muchos de ustedes, me cuentan, es que mi marido me dijo, vamos, y yo no me atreví a decirle no. Me quedé callada y fui masticando la furia de haber ido a casa de su familia, a casa de su mamá, a casa de su otra señora, ¿sí? A una persona que anda por ahí, así le pasó. No ejerció su asertividad y tuvo que acompañar a su esposa a la casa del amante de ella. Todo sumiso y callado, como si fuera un corderito listo para que le claven el cuchillo sacrificial en el corazón. Hay personas que llegan a ese extremo por la falta de asertividad. No saben decir que no sin sentirse culpables. Incluso hay personas que no saben dejar de salvar a la gente.
Hay por ahí otra persona que me escribió esta semana: oye, Juan Bosco, pues es que mis hermanos me siguen pidiendo ayuda económica. Y yo le contesté, conociendo la historia de esta situación: mantente en decirles no sin sentirte culpable. ¿Por qué? Porque ellos son adultos, ellos son responsables de su propia vida y no tienen por qué recurrir a la hermana mujer para exprimirte un dinero cuando en realidad ellos desde hace décadas hubieran podido generarlo. Sé asertiva y mantente en tu derecho a decir no ante una petición insistente, pero sobre todo, lo digo despacito, bajando la voz, para que todo el mundo esté atento, sin sentirte culpable. Muchas personas que yo conozco aquí y en otros grupos, cuando dicen no, se sienten culpables. Y acaban diciendo, bueno, ándale, pues está bien, pero que sea la última. ¿Y cuántas veces han dicho que sea la última? N veces. Porque no saben decir que no. Ser asertivo es aprender, es decidir y aprender y volver un hábito. El saber decir no cuando no me conviene, cuando hay una injusticia, cuando hay un probable abuso, cuando hay un manejo de la manipulación o de la autoridad. Saber decir no es una defensa formidable. La asertividad nos permite otra enorme ventaja: cometer errores y no perder el afecto del otro. Probablemente este sea la mayor ventaja de la asertividad. El que se equivoca, el que comete un error, sabe expresar: no tienes derecho a enojarte conmigo porque yo me equivoqué. No tienes derecho a cerrarme la fuente de caricias porque hice una babosada, cometí un olvido, cometí un error que incluso nos costó una gran suma de dinero. Yo me acuerdo en una ocasión de un familiar, un hermano mío, cuya esposa chocó y el coche fue pérdida total. Y lo primero que ella le dijo cuando él llegó al lugar del accidente, lo primero que él le dijo es: ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿No tienes nada roto? Qué bueno que estás viva. Y ella, y temblando, le dijo: ¿pero me vas a seguir amando? ¿Me vas a seguir queriendo? Él ya había escuchado y vivido este concepto. Mi esposa tiene derecho a que yo no me enoje con ella, a pesar de que el auto familiar es pérdida total. Y fue difícil al principio saber qué tan culpable era ella. ¿Por qué? Porque la persona que la invistió de lado, pues se pasó un alto. Pero la señora no lo vio. Fue una mezcla de dos circunstancias desafortunadas. Pero en una situación tan dolorosa, tan peligrosa, en la que incluso hubiera podido perder la vida o quedar lisiada, lo primero que ella expresó es justamente eso: ¿me vas a seguir amando? Y él le contestó sabiamente: claro que sí, no tengo por qué retirarte mi afecto, hayas sido culpable o no, porque el amor de la persona asertiva es incondicional, porque se autoafirma en la búsqueda y en la conquista del bien. Pedir y dar cosas, caricias, tiempo, reconocimiento, cuando así lo decidas. Esa es otra ventaja. Hacer menos de lo que como humano puedes hacer. Una persona asertiva a la que se le pide que haga algo muy difícil o inalcanzable, va a decir no, no quiero hacerlo. Va a decir no, no puedo hacerlo. O tal vez pueda hacerlo, pero prefiero no hacerlo y prefiero buscar otra solución. Es la asertividad. Establecer otra ventaja, establecer tus prioridades y tus propias decisiones. Y ojo, probablemente una de las cosas más difíciles: sentirte bien aunque otros se sientan mal. Porque incluso si otros se sienten mal por lo que sea, pero tú te sientes bien,
por decisión propia, por ser asertivo, estás más capacitado para hacerle el bien a los que se sienten mal. Pero si tú te dejas llevar porque los otros están mal y por lo tanto yo también, entonces no les podrás hacer el bien que les harías si tú decides estar bien, aunque ellos estén o se sientan mal. Esta dificilísima, facilísima de expresar, dificilísima de aplicar, es probablemente una de las mayores ventajas de ser asertivo. Que tu estado de ánimo, tu salud, tus decisiones no van a depender de las demás, de las decisiones de los demás, sino que exclusivamente van a depender de ti misma. Porque cada quien es el arquitecto de su propio destino. Cada quien es el responsable de su propia vida. Y eso te va a llevar 4 o 5 minutos más para cerrar la sesión y comenzar con nuestra charla de intercambio. Vas a tener éxito. Vas a tener éxito. Vas a disfrutar de tu privacidad. Vas a gozar de reciprocidad. Vas a poder no usar tus derechos si es que no quieres usarlos. Vas a exigir la calidad pactada. Esto es increíblemente práctico. Exigir la calidad pactada o esperada. Ser feliz o cuando menos estar alegre. Respetarte a ti mismo y respetar a los demás en cuanto personas, en cuanto seres humanos, en cuanto hijos de Dios, aun cuando difieras de multitud de cosas respecto de deseos, defectos, sentimientos, necesidades y demás obstáculos que pueda haber entre todos los seres humanos que nos rodean. Si eres asertivo, habrás dado el paso, la decisión más importante para expresar un verdadero y ordenado amor por ti mismo, por tu propia persona, por serlo. No por tu forma de ser, sino por ser persona. Bien, pues con esto terminamos la explicación. Hasta aquí el tema no está agotado. Muy probablemente vamos a tener que seguir profundizando, dependiendo mucho de las opiniones, preguntas, comentarios y aportaciones que nos hagan a continuación. ¿Quién quiere comenzar? Adelante. Tenemos a José Carmelo. Adelante, José Carmelo. ¿O eres tú, José? Sí. Los dos. Hola, los dos, muy bien. Sí, pero voy a plantear la pregunta. El ser asertivo es la respuesta de la persona que es asertiva hacia la otra persona es de tolerancia hacia ella. De tolerancia hacia el mal. Hacia el mal. Porque tú puedes decirle, lo que haces está mal y no lo acepto. Era justamente eso. Muy bien. Sí, sí, sí. Por eso insistí tanto en el respeto a la persona. Y dije muy claramente, se respeta, se tolera el mal. Sí, se hace consciente que todos estamos heridos por el pecado original. Exactamente. Y en consecuencia toleramos a que la persona se equivoque o que haga algún mal, pero no se tolera el acto. Exacto, no se tolera. Por ejemplo, ahorita hay una gran discusión. Vamos a imaginarnos grupos, sobre todo de izquierda, pero de una izquierda no malévola. Sí. Una izquierda ideológica, incluso un tanto ingenua. Y llega a esta conclusión. Pues hay que tolerar a los grupos de ideología de género. Y se confunden porque entonces no solamente la toleran, sino que la promueven y la llevan a las escuelas, como está sucediendo en México. Ya está a punto de ser obligatorio educación en la transexualidad a los niños de kinder. Madre mía. Correcto. Terrible. Es imposible tolerar eso. Sí. La acción maligna se defiende el bien, se denuncia
Pero lo único que no vas a hacer jamás es agredir al adversario en ideología de género. Sí. Agredirlo de manera que hiera su persona, que humille su persona, que lastime su persona. De ahí la famosa y formidable frase de Voltaire. Se me pasó decir el segundo filósofo que la dijo, don Miguel de Unamuno. Yo daría mi vida, yo disiento de ti, pero lo dice con una palabra francesa muy distinta a la que usó Voltaire. Dice, je me battre, es decir, yo me peleo, yo me bato, yo entro a la guerra por defender tu derecho a disentir. Pero no toleras que algo que es malo se proclame bueno. Pero no ofendes, no agredes, no humillas. No se hace personal. No se convierte en un problema interpersonal donde lo que va a comandar es la ira, sí, el desprecio, la agresividad. ¿Sí? Sí. Bien. Que es lo más difícil ahorita, ¿no? Es lo más difícil. Y yo en mi caso personal reconozco que me costó mucho trabajo, sobre todo hace años, a principios de mi matrimonio, ser tolerante con la persona, ¿sí? E intolerante con el mal. Era muy difícil distinguirlo. Hasta que llegó un momento en que la caridad cristiana te lleva a eso. Sí. A tratar al otro con respeto, aunque disientas absolutamente de su opinión. Aunque disientas absolutamente de sus vicios y aun de la manera de proclamarlos como si fueran algo bueno o como si fueran un derecho que nunca lo va a ser. ¿Sí? Ahorita me estoy recordando de unos videos que vi de la doctora Pilar Calva cuando da sus cursos de bioética, que le preguntaba a su grupo, en alguno de sus grupos lo preguntan, ¿no? La persona que va y roba, ¿tendrá alguna buena intención? Y pues en automático generalmente responden que no. Y ella les dice, no, sí tiene la buena intención de llevar dinero a su casa. Es un acto ético equivocado, pero tiene esa buena intención. Entonces, eso a mí me dejó parte de lo que usted está comentando ahorita con... No es que yo sea muy asertivo, ¿no? Pero sí el visualizar... No, espérame, te interrumpo. Yo creo que sí lo eres, José Carmelo. Yo creo que sí eres bastante asertivo. Gracias. Y la doctora Pilar en esta plática me hizo ver a mí, yo lo percibí, que a la persona pues siempre se le tiene que proteger de alguna manera porque aunque sea equivocadamente, hay una buena intención siempre detrás. Mira, de hecho, en mi taller de filosofía, en donde ya tengo inscritas unas 13 o 14 personas y otras tantas en proceso de tomar la decisión, hay un concepto que voy a explicar en su momento, pero lo anticipo en este grupo porque está muy relacionado con lo que ahorita estamos discutiendo. Y el concepto es un concepto de antropología filosófica aplicada a la esencia humana. Al hombre en cuanto hombre, o al ser humano en cuanto ser humano, le resulta imposible escoger el mal en cuanto mal. ¿Sí? Si escogemos algo malo, es porque de alguna manera subjetiva, parcial y errónea nos parece bueno. Nos hacemos el coco wash. Exactamente. La voluntad humana está sellada por Dios para desear únicamente lo bueno, el bien. Cuando menos, subjetivamente. El gran problema que habrá que resolver, y esto no es cuestión de asertividad, el gran problema que hay que resolver es el de la ética objetiva. ¿Sí? La ética que en sí misma nos exige ciertos comportamientos. Una vez que se van descubriendo los comportamientos, los principios de la verdadera ética
en antropología filosófica, vamos escogiendo el mejor bien que vamos descubriendo. Así es la libertad humana. Por eso es tan importante el principio de je me battro, ¿no? Por defender tu derecho a disentir. Pero el derecho que tengo me hace denunciar el mal objetivo que estoy viendo en el mal gobierno, en la ideología de género, en el matrimonio igualitario, en la drogadicción, en el alcoholismo, ¿sí? Sin dejar de respetar, tolerar, empatizar y ser compasivo con las personas, no dejo de señalar, por ser asertivo, el mal que se hace. Sí. Bien, espero con esto resolver tu duda y probablemente la de otros muchos. Bien. Gracias, doctor. Tenemos a Jazz. Adelante, Jazz, tu manita. Sí, gracias, doctor. Sí, adelante. Ya estoy conectada. Bueno, tengo 3 cosas, doctor. Una de ellas, yo creo que para ejercer la asertividad hay que tener mucho sentido común. Que suele ser el menos común de los sentidos. Exacto. Ya teniendo mucho sentido común, nos queda más fácil ejercer la asertividad. Pero también yo aquí quiero agregar que muchas personas que están viviendo sentimientos o nosotros ejercemos la agresión pasiva. Y la agresión pasiva es hacer comentarios así tan suavecitos, tan lindos, tan complementarios a la plática, pero son agresión. Entonces... Hipocresía. Exacto, y a veces entre la familia, entre los que nos amamos, y que entre broma y broma la verdad se asoma. Entonces, yo los invito a todos que tengamos mucho cuidado con la agresión pasiva y ejerzamos el sentido común con mucha asertividad, doctor. Yo creo que con todas las herramientas que hoy usted nos dio, podemos construir mejores seres humanos en nosotros cada día. Uh-huh. Y otro tema me llamó mucho la atención de una persona que está viviendo las consecuencias de vivir con una persona con problemas de la enfermedad del alcoholismo. No olvidemos, el alcoholismo es una enfermedad. Incurable, progresiva y mortal. Sí, pero si la persona toma conciencia de que es una persona enferma y lo empieza a manejar por medio del amor a Dios, y de ahí siguiendo los 12 pasos, que son buenísimos los 12 pasos, pero siempre en el amor de Dios, no en el ser supremo que ellos tienen. Entonces yo le invito a esta persona que está viviendo esta situación, yo la viví. Entonces, mi querida hermana, no pierdas la fe, sigue en este grupo, vas a encontrar muchas respuestas, pero no es que en una sola sesión vas a encontrar las respuestas. Claro. No es en 2, es de a poquito, en paciencia. A todos los que estemos aquí, que estemos buscando muchas respuestas, tengamos paciencia. Este trabajo que el doctor está haciendo sí funciona para cada uno de los que tengamos nuestras necesidades. Y hoy fue un tema maravilloso, la asertividad, porque es asertividad hacia muchas respuestas. Entonces, exacto. Hermano, y ahí tomo tus palabras, Jazz. Ella dejaría de vivir en el callejón de la amargura. Uh-huh. Porque después de muchos años de estar furiosa con el comportamiento de su marido alcohólico, si ella se vuelve asertiva, aprendiéndolo en ese taller, va a ser tolerante, uh-huh, va a ser compasiva y va a ser empática. Y muy probablemente él pueda entrar en conciencia
y cuando menos aprender a controlar su enfermedad. Pero mientras ella siga siendo ofensiva, agresiva, llena de amargura, va a incentivar el alcoholismo de su marido. Exacto, ¿no? Y sobre todo ella que se reponga, que se restablezca. Mi querida hermana, si estás aquí, escúchame, hazlo por ti, hazlo por tu familia, por ti. Y si él logra hacerlo, bendito Dios, vamos a rezar por ti. Yo voy a rezar por ti toda mi vida. Yo rezo por todas las personas que viven estas situaciones. Pero toca nada más no seguir peleando con la enfermedad, no seguir peleando con todas las situaciones, sino ejercer el sentido común, la asertividad, y todo está puesto en los ojos de Dios. Y rezar por nuestro querido enfermo. Yo también rezo por él. Dios lo bendiga y logre encontrar la serenidad, la paz, pero no de doble A. Doble A, los 12 pasos son maravillosos. A lo que no estoy a favor es de que excluyen a Dios y meten ahí un ser supremo como tú te lo imagines. Sí. Lo cual es absurdo. Los 12 pasos están buenos, mientras sean siempre encaminados a Dios nuestro Señor. Entonces, ya para cerrar, la asertividad se regresa. Solo quiero decirles eso. Todo lo bueno. Todo acto asertivo se te regresa. Que nos regresa a nosotros y a lo que más amamos, a nuestras familias. Así es. Entonces, hay conclusión. Magnífico, Jazz. Tenemos a Ros Molina, y luego a Manuel Aguilar, Dafne y Kiyoshi. Adelante, Rose. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Espero que ya esté bien. Oiga, doctor, una pregunta. Por ejemplo, ahora sí que el ser asertiva, por ejemplo, es también por ejemplo, con el padre, o sea, de decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto, digo, me queda claro que sin enojarse, ¿va? Porque luego la verdad yo me enojo. Y si te enojas, controla tu ira y mantente dentro del límite estrecho, pero maravilloso de la asertividad. Pero claro que tienes ese derecho. Okay. Y no es una falta de respeto, así como que al papá de decirle, pues es que esto no me gusta. Exactamente. Ok. Sí. Ok. Ay, mil gracias. De hecho, yo a mis hijos les dije, conforme fueron creciendo, a unos a una edad, otros a otra, pero les dije a todos, no tienen la obligación, ustedes por ser mis hijos, de coincidir con todos mis actos. Tienen derecho a disentir y a decirme lo que piensen, a decirme lo que sientan, a estar en desacuerdo. Y de esa manera hemos conservado la relación amorosa, filial. ¿Sí? Si una persona, hijo, esposo, padre, madre, quien sea, no siente el derecho a expresar su opinión sin temor a perder el afecto, está viviendo por su propia culpa una terrible tragedia. Por eso es tan importante esta sesión, que tiene muchas como flechas que salen a diferentes casos que se pueden aplicar, pero en este caso la flecha va dirigida a las personas que ante el papá, ante la mamá, tienen el derecho a ejercer, disentir de la opinión de papá o mamá, conservando el afecto de ellos. Y es más, exigiendo, pidiendo, mamá, aunque no esté de acuerdo contigo, no me mires feo, no me hagas caras, no me desprecies, no te enojes conmigo, no me cortes, porque eres mi madre, yo te amo y necesito que me ames tú también, aunque no pensemos lo mismo. Ok. Qué bueno que hiciste la pregunta y probablemente te va a tocar aplicarla al ratito, ¿no? Así es. Mil gracias, doctor. Qué amable. Gracias, Rose. Muy bien. Manuela Aguilar, adelante, Manuela. Buenas noches, Hola, doctor. Buenas noches para todos.
Bueno, a raíz pues de lo que nos comparten, yo quería compartirles también que he estado valorando mucho estos temas de la asertividad, de las caricias positivas, a raíz de que empecé también a conocer sobre la violencia intrafamiliar, sobre lo que la ley, pues en mi país, en Colombia, me imagino que en México también, cómo es un delito y es una relación abusiva el no, pues lo que estamos hablando, el ejercer cualquier acto de ira tiene una sanción legal. Entonces eso a mí me incluso lo que decía ahorita de una burla ofensiva puede ser considerada violencia Claro. verbal, hay violencia psicológica, hay violencia económica, hay violencia sexual. Entonces, para mí entender que si eso es tan grave ante la ley, ¿cómo será de grave también ante Dios y el efecto que tiene esto en las demás personas que ya se está legislando con esto? Claro. Entonces, es como esa conciencia de, de que es muy delicado. Hay veces por las costumbres y por la manera en que fuimos criados, yo no sé, se nos volvió como algo normal. Normalizamos estos tratos abusivos, pero de verdad es que es muy delicado y para nosotros se nos vuelve un vicio también y por eso tan importante pues esta virtud de la caridad. Entonces sí me pareció muy importante, entonces tomé una resolución que fue decir pues como ir a más nunca, pues como una decisión personal de ante todo, pues es difícil, como usted decía, eso no es de un día para otro, pues, cuesta no agredir a la persona, pero defender la verdad, pues eso es como, yo no sé, eso hay que practicarlo y pedirle la gracia al Señor también, pero sí ser conscientes de que es muy delicado, es un asunto, pues, ahora pues lo pueden demandar a uno, lo pueden denunciar a uno por, por las palabras que diga, por la manera que lo diga. Entonces, pues me ha llevado a mí a perseverar mucho en esta formación y también a poder iluminar la conciencia de muchas personas y de mujeres sobre todo, bueno, de no hacerlo, pero tampoco de no permitirlo. Exactamente. En las personas que nos rodean. Muy bien, Manuela. Me alegra mucho saber que estás tomando decisiones de nunca más permitir ser víctima de violencia en ninguna de las formas que tú misma lo expresaste ahorita. Sí, y es un tema muy desconocido, pues claro. como que, de hecho, me no doy sé, no hay cuenta conciencia, muy normalizado, hay doble moral frente al sí, tema. Sí. A mí me Hay un cambio sorprendió. de la moral del maltrato, no. Exacto. Me sorprendió mucho un comentario, no sé si tuyo o de Karen, que dijo que en el grupo donde ustedes se mueven es muy normal que la mujer esté sometida por el hombre. Sí. No se vale. Es algo cultural, pero algo incluso cultural. en grupos de oración Sí. se tiene malinterpretada esta de que mujeres sometan a sus maridos, En el mal guarden sentido. silencio, Sí. permitan las relaciones abusivas, pero es porque no se tiene educación frente al tema. Por Y eso menos en tan una área tan importante. delicada como la que hoy tocó ver, o mejor dicho, comenzar a ver. ¿Sí? Porque aunque ya había hecho alusiones yo a esta virtud en sesiones anteriores, estoy decidido a que esto sea algo que todos entiendan y que todos apliquen en la medida en la que tengan necesidad y derecho a aplicarlo. ¿Ok? Sí. Sin descartar que en alguna ocasión, en algún caso que puede ser extremadamente difícil, alguien pueda decir, como lo dice Jennifer López en la famosa película de Nunca Más. Hasta aquí llegaste, tirano. ¿Sí? Nunca No te más. voy a permitir nunca más que me golpees, que me humilles, que me engañes, que me trates como tu muñeca, que me uses como objeto sexual, nunca más. Y para eso no se necesita odio ni iracundia, ¿sí? Y mucho menos sumisión. Se necesita asertividad.
derecho a defender tus derechos intrínsecos que Dios te dio al crearte. Ay, sí, qué bueno, doctor, que usted nos pueda seguir formando en eso. Maravilloso. Yo comencé un pequeñito, aquí hago una propaganda, que comencé un pequeñito canal en Instagram sobre eso y se llama Ir a Más Nunca, que precisamente es para poner todas estas enseñanzas y Muy poder bien. concientizar a otras mujeres de esto. De tu entorno social que tienen problemas muy graves por no manejar estos conceptos que son clarísimos. Y es que la cosa, doctor, es que es como tan normalizado que las mujeres creen que así deben ser, pues que es que la vida es así y el trato es así y que hay que aguantar así. Y es por falta de no conocer la asertividad precisamente. Sí. Por falta de conocimiento. Agustín Laje, un muchacho, le digo muchacho porque tiene como 40, cuando mucho, dice una frase excelente: no hay nada más intolerable que la intolerancia de los que se dicen tolerantes. Aplicado justamente a los grupos LGTBI, más letras que se junten de aquí a mañana, ¿no? No hay nada más intolerable que la intolerancia de los que se dicen tolerantes. Por eso la palabra tolerancia se tiene que aplicar de una manera muy, muy estricta al mal. ¿Sí? El mal es intolerable en sí mismo, aunque toleres a la persona e incluso tengas compasión y empatía por ella. Claro, dependiendo de las circunstancias y del tipo de persona que sea. Pregunta Dafne Ugarte, que le voy a dar la palabra ahorita. Dafne pregunta: ¿qué pasa cuando por agotamiento ya es insostenible para uno mantener la virtud de buscar el equilibrio de la asertividad? Cuando ya está uno agotado. Bueno, a ver, Dafne, prende tu micrófono. Gracias. Me imagino que tú ya sientes agotamiento. Sí. Sí, y va relacionado con la otra pregunta que, bueno, es que cuando por un lado convives con una persona muy cercana que es así súper narcisista, que de verdad no tiene límites. No estás hablando de un alcohólico, sino de un narcisista. Ajá, alguien que pues que no es nada empático con nadie, o sea, que no importando las circunstancias es como un tren así imparable, que no parece que no, aunque tú sabes que sí tiene afecto, pero que ese afecto pues no es sano. No lo manifiesta. Entonces, claro. Entonces daña mucho, a lo mejor uno ya lo puede ir más o menos trabajando con la edad, pero cuando también tienes hijos que están expuestos a ese comportamiento, pues es bien tremendo el daño que causa. Sí, nene, ven. Entonces, por un lado la psicología, a veces, bueno, porque he visto, me he tratado de enterar de estos comportamientos para poder ya ponerle fin, porque de verdad que sí. Entonces, por un lado te dicen, es que no cambian, ¿no? El narcisista no cambia. Fíjate, es muy importante este concepto. El alcohólico nunca dejará de ser alcohólico aunque ya no beba. Porque el alcohólico que adquiere los métodos necesarios para aprender a controlar su descontrol sobre el alcohol es factible. Conozco multitud de personas que han logrado ese autocontrol y, como lo dice la medicina, siguen siendo alcohólicos, pero ya no beben. El narcisista no es así. El narcisista es ciego de nacimiento al prójimo. Es como Narciso cuando se mira en el espejo de la fuente en Atenas, queda enamorado de sí mismo y se muere de sed, porque prefiere seguirse contemplando a sí mismo en vez de, con su manicurada manita, tomar un sorbo de agua y llevárselo a la boca. No lo quiere hacer porque si hace eso, la imagen que proyecta el espejo de la fuente se deforma y se vuelve feo. Por eso el narcisista morirá solo, aislado, despreciado, sin haber intentado nunca dejar de verse para ver al otro. El narcisismo es una enfermedad
muchísimo más grave que el alcoholismo, y sobre todo, el narcisista nunca va a aprender a ser empático, ni siquiera con su madre, con sus hijos o con su esposa, si es que desgraciadamente llegó a tenerla, como me imagino que es tu caso, Dafne. No, en mi caso es mi mamá, y entonces, como, o sea, bueno, ahorita mis hijos y yo vivimos con ella, entonces a veces es difícil, por ejemplo, con fe, o sea, por ejemplo, para otras personas de mi familia, como mi hermana, ella no tiene nuestra fe, entonces ella lo ve desde otro punto de vista y no puede llegar a sentir como compasión, ¿no? Ni eso todavía. Entonces es bien difícil manejar el que tú puedes entender, puedes llegar a aceptar que no cambien, pero cuando tienes hijos, o sea, tienes que saber, o sea, esto de poner límites en verdad se puede volver algo bien, bien difícil. Entonces, puede ser que tú en algún momento puedas irte a vivir a otro lado, pero mientras no puedes, de verdad que es una guerra interminable, o sea, por mucho que tú, o sea, yo ya pasé, digo, toda mi vida pasé por, o sea, prueba y error, prueba y error de si me comporto así, si lo digo de esta forma, si lo digo de otra, si lo pienso de esta, si lo pienso de otra, o sea, te puedes volver loco, ¿no? Y ellos impávidos, así, ellos sí, o sea, sin despeinarse nunca, ¿no? O sea, entonces, pero entonces, ¿qué claves puede haber para decidir si realmente te separas de esa relación tóxica? Porque puedes tener compasión de esa persona, pero ¿te separas o no te separas? Bueno, pues te presento ante el grupo, es tu primera sesión hoy. Bienvenida, ya no dejes el grupo. Y Gracias. además, como te lo dije en el chat privado, vamos a tener que emprender una evaluación individual tuya y ojalá tu mamá acepte. Y también vamos a tener que hacer un análisis riguroso de lo que esté pasando con tus hijos, aunque estén pequeños. ¿Sí? Eso, pues, nos lleva cierto tiempo, ya lo platicaremos mañana en privado, para que podamos encontrar el mal menor en tu caso. Bienvenida, Dafne. Bienvenida. Gracias, Dios los bendiga a todos y a usted. Gracias. Aquí te seguimos. Esperamos que sigas con mucha asiduidad para que encuentres soluciones, aparte de lo que hagamos personal o familiarmente. Bien, tenemos a Kiyoshi. Adelante, Kiyoshi, ¿cuál es tu pregunta? Buenas noches, doctor. Hola, muy buena. Yo estoy de acuerdo con que hay que ser asertivos y expresar lo que piensas y lo que sientes, ¿no? Pero un poquito parecido a lo que preguntaba Dafne. O sea, creo que llega un punto en ocasiones que te frustras tanto o te... Dilo en primera o persona, porque el que se frustra no soy yo. Bueno, me frustro, me puedo frustrar Hay o un momento en el que me frustro, ¿bien? me frustro o ya no me importa, pues depende de la persona con la que sea. Por dar algunos ejemplos, me ha pasado con amigos, no sé, que los quiero corregir bien, no de mala forma o acercar a Dios, por ejemplo, y ya llega un punto en el que pues dices, pues ya es una causa perdida y ya lo dejas de hacer, ¿no? O no sé, por ejemplo, también en el trabajo es otra situación que pues ya mejor le das por su lado y pues ya no me enojo, ya no expreso lo que siento, sé que, o sea, sigo pensando que está mal la otra persona, pero pues le doy por su lado porque es una solución más fácil para los dos, ¿no? Entonces, no sé ahí si está bien o qué me recomiendan en esas situaciones. En esa situación extrema, pues recurramos a Cristo. En la cruz, después del camino al Gólgota, después de ser azotado, después de ser burlado, después de ser latigueado, ¿qué dice? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Aplícalo. A tu amigo, perdónalo porque tal vez no sepa lo que haga. De hecho, el narcisista no tiene conciencia de lo que hace. Yo pongo el ejemplo de que es un tanque ruso pasando por encima de una chocita ucraniana, ¿no? Donde nada más hay niños, mujeres y heridos. Y el narcisista no es el conductor del tanque. El narcisista es
el tanque mismo. ¿Cómo lo detienes? Si no tienes los medios para detenerlo, tienes que alejarte, tienes que dejarlo pasar. No, es algo muy importante escoger nuestras batallas. Antes que la asertividad, ya lo vimos hace semanas, está la prudencia como virtud, que se define como aquella virtud que nos permite colocar los medios necesarios para alcanzar el fin propuesto. En algunas ocasiones, la paz solo se va a lograr alejándote. Solo se va a lograr aceptando la imposibilidad de que el otro se dé cuenta de cómo es. Mejor ora por él. Ahí está la solución. Rogad por quienes os persiguen. Antes que se me olvide, perdón, es que ahorita me acordé de algo que quiero decirle al grupo. Hay una película que vi antier en Netflix, que quiero que la vean todos, por favor. Se llama Secuestrada. Es la historia de una chiquilla de poco más de 15 años que es secuestrada por un narcisista y cómo se desenvuelve el caso. Es una película basada en hechos reales. De hecho, la víctima hoy vive, no les voy a dar el final, ni quién es ni cómo vive, ¿sí? Pero se llama Secuestrada, la verdadera historia de, no me acuerdo del nombre, Bey, se apellida Bey, B-E-Y. Es la verdadera historia de una chica secuestrada, violada, abusada, tanto por su familia como por el secuestrador, y cómo, siendo ella asertiva, resuelve su propia vida, su propio caso. Es de esas películas rarísimas por su contenido ético tan poderoso. No lo recomiendo, no la recomiendo para menores de edad. Es muy fuerte la película. Recomiendo que sea únicamente para los papás y jóvenes mayores de 18, ni siquiera para adolescentes, por lo fuerte que es la película. Pero es valiosísima y tiene un mensaje extremadamente poderoso, porque además se basa en hechos verdaderos que son cinematográficamente presentados de una manera verdaderamente brillante. Es una recomendación para todos. Kiyoshi, termina tu participación porque lo que dije fue una digresión para que no se me olvidara esta recomendación. Adelante. Sí, o sea, pues sí, creo que es lo que he hecho, ¿no? O sea, al final, pues se rompe una relación porque pues nomás no llegas a un punto medio, ¿no? Que no, en el no hay trabajo. los medios para lograr el fin. Uh-huh. Pero, por ejemplo, y bueno, en el trabajo igual, pues no es tan grave al final, pues, por mi paz mental y la de todos, Claro. pues llego a pues darle por su lado. Pero ¿qué pasa también pues, cuando es alguien que sí te importa, o sea, un familiar o una persona casada, por ejemplo, pues no puedes así nomás, pues ya no quiero que seas mi amigo. No es tan fácil. Allí ya tenemos un elevadísimo grado de dificultad. ¿Sí? Pero ahí aplica mucho lo que nos decía hace un rato Manuela. Nunca más esto que me has hecho durante tantos años. Nunca más. Se acabó. El derecho a la legítima defensa. Porque en ese caso, como en el de muchos, no hay otra solución más que la legítima defensa. Tema en el cual hay que profundizar para no caer en un probable abuso de la legítima defensa. Pero lo dejo en el aire. Bien, tenemos a Alejandro Familiar. Gracias. Adelante, Alex. Buenas noches. Bueno. El ángulo que me gustó ahorita comentar sobre la asertividad es que es exactamente contrario a toda la tendencia universal que se está queriendo, lo que dijo Agustín Laje, ¿no? Cierto. Bastante que puede ser lo libertario, ¿no? Y es básicamente el tema de la corrección política, de que prohíbe la asertividad de cualquier cosa que vaya en contra de una agenda. De su ideología.
Ajá, su ideológica. ideología luciferina, porque realmente es una ideología firmada por Lucifer en persona, ¿eh? ¿No? Y por eso dice Agustín que ellos son los más intolerantes, presumiendo ser los más tolerantes. Sí, sí, ya nada más serían dos cosas. Hoy en la mañana tuve una reunión con un abogado, una abogada de su esposa, que ella trabaja en el Banco de México. Y para que nos demos cuenta cómo está esparcido todo esto, ¿no? Ahí en el Banco de México me platicaba ella, pues un hombre que se había vuelto transgénero, con el pelo largo, y se llamaba Ángel, y llegó la persona que le sirve en el comedor a la hora de la comida, y que le dijo, oye, Ángel, bueno, le armaron un escándalo al mesero por haberle dicho Ángel y no Ángela, que ya corrió todo el caso por el Banco de México, ¿no? Y que casi tuvieron que disculparse con Ángela. No, bueno. Y el mismo Banco de México ya dobló las rodillas. Y todo el mundo estamos doblando las rodillas. Y esto que acabas de comentar del transexualismo en las escuelas de los pequeños, nadie está haciendo lo suficientemente asertivo. Los mismos padres para defender a sus hijos, no los defienden. Es como para incendiar la Secretaría de Educación Pública, básicamente, ¿no? Y no se está haciendo nada ni cercano a eso, ¿no? Entonces, la asertividad es un tema que tiene que ejercerse ya, porque si no... Y en ese ámbito es importantísimo. Por esa razón hay que seguir profundizando en esto. Tenemos el derecho y la obligación de defender a nuestros hijos contra la ideología de género. De modo asertivo, Sí. de modo caritativo, pero de modo eficiente y eficaz. Sin miedo, sin mediocridades, sin medias tintas. Sin sí pero no o no pero sí. Conozco muchos papás que acaban por decir, bueno, pero pues es que es mi hijo. Ay, bueno, pobrecito, se aman. Bueno, es que algo hice mal y me salió mal. No, espérame. Hay que denunciar el mal donde quiera que esté. Y hay que anunciar la verdad donde quiera que estés. Y eso es lo que tanto hemos perdido como nación. Y no nada más en México, yo diría que prácticamente en todo el planeta, ¿no? Sí, es global. Es global. Aunque, bueno, en Rusia ya sabemos cómo se las gasta don Vladimir, ¿no? al respecto, tiene una conducta verdaderamente admirable. Cuando menos en eso, mi aplauso es incondicional, ¿no? En su casa hagan lo que quieran, pero no tienen derecho a hacer propaganda. Bien, tenemos a Ricardo. Adelante, don Ricardo. Y luego Antelmo Fernando. Muy buenas noches. Muy buenas, Richard. Disculparán, estoy muy cansado si es que estoy un poquito lento. No te preocupes. El problema es que todo lo que es el sistema de izquierdismo, todo lo que es el izquierdismo, incluyendo al mismo socialismo, no es sino un culto al yo directamente. Y el problema es que eso es algo narcisista y algo directamente satánico, porque es Satanás el mismo que impulsa ese adoración al yo, ese yo supremo. Y ese es un error inclusive filosófico, claro, que viene del relativismo. Y del hedonismo, del relativismo y del hedonismo juntos. De hecho, el hedonismo y el relativismo nacen, o sea, vienen de dejar de considerar a las cosas como algo objetivo y pasarlas a algo subjetivo, porque entonces lo que importa es mi opinión y no la realidad. Exactamente. Entonces, y ese fue el gran problema de hecho, el que empezó todo esto y que se arrepintió, bueno, no sé si él lo empezó, pero uno de los que lo empezaron fue René Descartes, o Descartes, como se escribe. René Descartes se pronuncia, sí, Descartes se escribe. Sí. Entonces, que con su famosa frase, pienso, luego existo, de la cual, por cierto, luego se arrepintió y hizo penitencia toda su vida por ese tipo de frases. Porque en realidad él debió haber dicho, existo, luego pienso. Exactamente, exactamente. Primero entonces, soy y después es la forma de ser.
Exactamente, entonces muchos filósofos leyeron lo primero y no lo segundo, y lo segundo que escribió Descartes es profundamente religioso, o sea, una filosofía increíble, pero todo el mundo se quedó con la primera parte, pero bueno, le pasó como a Wittgenstein. O como a Voltaire o como a muchos conversos, de los cuales la gente no está enterada de la conversión, sino nada más del daño que hicieron. Exactamente, pero bueno, entonces ese es el problema, que todo esto es un excesivo culto al yo, en donde ya la realidad no importa, lo que importa es la opinión. Lo que siento. Exactamente, ya ni siquiera siento. Son los sentimientos, ya es lo que yo opine. Lo que yo opine, lo que yo sienta, lo que a mí se me antoje, lo que yo quiera, y peor para la realidad. Exactamente, si la realidad no se acomoda a mi opinión, a mi gusto, a mi sentimiento, pues que la realidad se vaya al cuerno. Al diablo. Oye, y una frase que acaba de decir el bulto: si ustedes creen que la ley es la ley, están rotundamente equivocados. Sí, o sea, uno puede decir eso cuando hay leyes injustas y que hay que oponerse a ellas, pero uno lo que no puede es oponerse a la ley natural. O sea, cuando hay una ley injusta, uno debe oponerse, inclusivamente, inclusive hasta si no llega a haber de otra, con una guerra. Claro. Pero eso tiene que ser en situaciones muy extremas. Pero una cosa es oponerse a una ley injusta, una ley que vaya contra la ley natural, y otra cosa es pasar sobre el derecho de todos los demás. Y eso es lo que hace todo este narcisismo, que llámese socialismo, llámese... Que ya está en el gobierno de la mitad del planeta. Exactamente. Y que todo esto viene de bueno, buena parte ahorita del gran problema que es ahorita, viene de la dialéctica de Hegel, porque según esto, la dialéctica de Hegel dice que en todas estas conflictos que se generan, lo que hace es que la sociedad va creciendo hacia un ideal. Y no, nosotros no crecemos hacia un ideal como sociedad. Como individuos crecemos hacia las virtudes. Y una nación virtuosa es la que puede ir mejorando, pero jamás vamos a llegar al ideal, como según esto Hegel quiere, y como según esto Marx quiere. Es imposible, porque además desechan totalmente la única posibilidad de lograrlo, que es la vida en gracia, como lo señalé la vez pasada. Y ni así vamos a llegar a un ideal, a menos que sea en el cielo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a... Dios, para permitir nuestra humildad, siempre nos va a permitir defectos. Y eso lo podemos ver inclusive hasta en la misma Biblia. San Pablo tenía una espina en el cuerpo, o sea, un pecado o una tendencia al pecado. Se lo pidió y Dios le dijo, no te lo voy a quitar para que mi gracia se manifieste en ti. Exactamente. Muy bien, Richard, pues muchísimas gracias, y tenemos todavía tiempo para Antelmo Fernando. Adelante, Antelmo, prende tu micrófono. Qué gusto saludarte, hola. Doctor, te quiero interrumpir un momentito. Bendiciones desde Oaxaca, mucho gusto estar aquí en esta charla. Qué gusto, Antelmo. Muchas gracias, doctor. Y pues mi participación es en relación al narcisismo en cuanto, bueno, personal, pero también en cuanto a la gente que nos rodea, ¿no? Yo creo que se ha comentado de que qué hacemos ante una persona tóxica que de una manera o de otra te va quitando la energía, en cierta manera te molesta, en cierta manera te va... Pues ya lo dije, Antelmo, quítale ese poder. Tú quitas. Exactamente. Sí, pero digo yo, cuando no logras en cierta manera manejar eso, pues te queda enojo, ¿no? Te queda coraje. Entonces yo creo que para que antes se ha hablado mucho del perdón, ¿no? Pero a mí algo que me ayudó mucho a perdonar a toda esa gente que durante mi infancia me hizo daño fue el sacar el enojo, el sacar el enfado, el sacar el coraje con terapias pues adecuadas, ¿no? A Lo eso. hemos dicho, hay que manifestar la ira sin convertirla en una agresión, pero hay que manifestarla.
manifestarla. Y hay terapias adecuadas para sacar todo ese enojo, ese coraje, ¿sí? porque el perdón se puede realizar sin antes haber sacado ese coraje, ese enojo. Vamos a la iglesia y te dicen perdona, vamos a X lugar y perdona, y vas acá y te dicen perdona. Pero la mayoría de ese tipo de ayuda no te dice que antes Defiéndete. de que... No te dicen defiéndete. No te dicen sé asertivo. No te dicen pelea por tus derechos. Como lo Eso, hemos es una. planteado Y la con otra toda es- severidad en esta sesión. ¿Sí? Exactamente, sí, así es. Entonces, como te digo, Sin excluir que en algunas ocasiones lo que te hace mejor persona puede ser perdonar lo imperdonable. Pero eso Sí. depende muchísimo del grado de lucidez mental y de virtudes que tú hayas logrado desarrollar. Apaguen su micrófono, por favor. Todo. Ya. Enciéndelo otra vez, Fernando. Prende tu micrófono, Antelmo. Ya. Ya está. Sí. Eso es lo que yo te decía, sí. ¿no? Que a mí en lo particular me ayudó mucho sacar el enojo, sacar el coraje. Cuando yo ya saqué el enojo y el coraje con ciertas terapias especializadas en ello, fue muy fácil perdonar, muy fácil. De hecho, es una consecuencia. Y eso a veces, como te decía yo, eso no nos dicen, eso no nos enseñan. Que para perdonar, que una persona que está llena de coraje, llena de enojo, es muy difícil que perdone. Es necesario que saque todo eso con terapias adecuadas para después ya el perdón se da por sí solo. Correcto. Eso lo dije ya hace algunos meses, cuando hablamos de un tema muy especial que fue el manejo inteligente de las emociones. Y dije, sí. Yo ya di ese tema y dije que la ira se tiene que expresar, se tiene que sacar para que no te carcoma y te enferme. Y que una vez que sacas la ira, una vez que la expresas, el acto de perdonar es consecuencial. Exactamente. Se deriva de. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Fer. Muchas Tenemos gracias. un ratito más para dar la voz a Berenice. Adelante, Bere. ¿Sí me escuchas, Berenice? Porque tiene su manita levantada. Sí, hola, buenas noches. Sí. Hola, Bere. Sí. Hola, buenas noches a todos. Pues un comentario y una duda. Por ejemplo, que veo que, bueno, yo soy un poco directa por defender a veces que lo justo o dar un punto de vista, pero prefiero serlo que quedarme a veces callado o estar de acuerdo con algo que yo sé que no es. Pero la gente, por ejemplo, es como muy... por ejemplo, en el chat de mi hijo, que están en maternal, comentando de lo del COVID, que pues se los tenían que regresar, si un síntoma leve, pues regresarlos a su casa o a los niños de primaria. Y yo comenté en el grupo de mamás de que, ¿por qué no se proponía que se regresaran los que quisieran estar presencial y los que no, pues en su casa? Pero la gente, como las mamás, como que ignoraron mi comentario, no contestaron, y las veo como muy pasivas, como que muy, sin embargo, como que a nadie le interesó, o sea, como que la gente así es actualmente, como que no le interesa las opiniones, o si no están de acuerdo por sus ideas, pues simplemente lo ignoran. Sí. Igual con los temas pues de Dios, de religión, de ese tipo, en mi trabajo también, por ejemplo. Y ahí veo también que hay muchas opiniones de cada quien tiene su ideología, sus cosas en la cabeza, y pues es respetar o ser asertiva o hasta cierto punto, pues, mira, respetar porque no queda de otra. Respeta a las personas, pero sigue combatiendo. En la película que recomendé, Secuestrada, la niña tiene un papá, bueno, tuvo un papá que le enseñó un principio que dice: nunca dejes de pelear, nunca dejes de defenderte. ¿Sí? Entonces te lo digo a ti, hazlo, defiéndete siempre. No, yo sé que tú puedes no ser iracunda, puedes no ser ofensiva, pero Bere, tú puedes ser muy firme y tener mucha insistencia
en la crítica al mal y en la proclamación del bien, aunque te mueras intentándolo sin lograrlo. Sí, yo no me puedo quedar callada con algo que yo sé que no es lo justo. Correcto, correcto. Y, por ejemplo, ahora que Nunca pierdas esa virtud. Sí, gracias. No, es algo que la verdad me define, y pues estoy en contra de todo. Por ejemplo, como los transexuales, eso que estaba comentando que lo quieren implementar en el preescolar, en la primaria, ya sé estos temas, ya los tengo muy vistos porque ya sé de qué se trata. Pero ahí como, por ejemplo, como mamá, es como estar contracorriente porque es una imposición de la SEP y de gobierno, que uno como mamá, aunque lo tengo a mi hijo en colegio, pero puede llegar a alcanzarlos también a ellos. Ahí Claro, lo que yo he aconsejado frente a una circunstancia ineludible es saca a tu hijo de la escuela y empieza homeschooling. No hay otra salida. Sí. No hay otra salida. Sí, como están los tiempos ahorita. Hace décadas, cuando mis 3 hermanas eran chiquitas, mi papá, dadas las circunstancias que vio en la escuela de monjitas, decidió sacarlas de la escuela y hacer homeschooling. Yo te puedo asegurar que mis 3 hermanas tienen un nivel académico muy superior al de una licenciada de la UNAM por educación en casa. Formidable. Pues es una opción. Sí. ¿Y usted cómo ve las personas que ya ve que están bien con la modernidad y con todo lo que es esas ideologías que traen en su cabeza de que para mí esto es Dios o para mí esto es bueno? Ya sabemos cómo piensa la mayoría. Somos menos los que pensamos. Dentro de este ciclo vamos a tener que ver el tema de cómo defendernos del ataque, como lo dice Ricardo, del ataque del demonio. Porque en este caso que tú mencionas, el demonio ha tomado cuerpo de mujer, de varón. Ha tomado la mente de millones de personas que ocupan posiciones de poder. ¿Cómo nos vamos a defender? Es importantísimo. ¿Sí? Bien, pero es todo un tema que está enfilado para un futuro muy cercano. Ok, Bere, pero sigue siendo como eres, asertiva, defiende tus derechos, no te dejes pisar, protege a tu hijo de una eventual influencia maligna de la ideología de género. Pase lo que pase. Lo más importante es preservar el alma de tu hijo. Sí, así es. Bueno, pues parece que fuiste la última en participar. ¿Hay alguien más? Una última pregunta y nos vamos. Bueno, ya van a ser las 11. Ahora sí nos excedimos un poquito, pero no importa. Fue un placer estar con ustedes, queridos amigos. Estamos muy en contacto, tanto en los grupos como en todos los que están acudiendo a consulta o a procesos individuales o personales. Les deseo a todos sean virtuosos y serán felices. ¿Sí? Asuman que el alcoholismo del marido, de la esposa, solo se va a resolver con el tema que hemos visto hoy. Aplíquenlo y si tienen dudas en su practicidad, no duden en la consulta individual. Muchísimas gracias. Escucho a todos decir buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, doctor. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.